Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. En el nombre de Dios, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. En primer lugar, pido disculpas por, la ausencia que hubo la semana pasada, y eso se debe al fallecimiento del hermano, que Dios lo tenga en su misericordia. Entonces, por eso no se pudo hacer la clase. Entonces, hoy vamos a comenzar con un nuevo pilar de la fe, que es el quinto pilar de la fe, la creencia en el día del juicio final. Bueno, la creencia en el día del juicio final es que el musulmán cree firmemente, generalmente en la otra vida, de que hay otra vida después de esta vida. Y sobre todo, especialmente, el musulmán cree que hay un día del juicio. Hay un día del juicio donde Dios juzgará a cada uno de nosotros según sus obras. Y cada uno ocupará su sitio en el paraíso o en el infierno según merece. Entonces, generalmente la creencia en el día del juicio final comienza desde la muerte, desde que el alma de la persona abandone su cuerpo, ¿ya? Hasta donde la gente del paraíso entra al paraíso y la gente del infierno entra al infierno, ¿no? Eso es la creencia en el día del juicio final generalmente, y eso es lo que vamos a ver, inshallah, en las clases inshallah venideras de manera detallada. Entonces, también la creencia en el día del juicio final implica creer en varios ejes o en varios elementos o en varias cosas o cuestiones que pasan después de la muerte de la persona. Lo que viene a ser primero, lo que es primero la tumba, ¿no? Lo que pasa durante el estado o la estadía del fallecido en la tumba, sea felicidad y alegría si lo merece, o sea castigo también, si lo merece. También implica creer que Dios también dará inicio al día de la resurrección, es decir, en que Dios resucitará a los muertos, ¿no? para ser juzgados, en que Dios resucitará a los muertos para ser juzgados. Y eso es lo que vimos durante la última clase sobre los argumentos de la autenticidad de los hadices, que vimos que la única parte que queda del cuerpo sin volver ceniza es el coxis, ¿no? Este huesito que está en la parte inferior de la columna vertebral. Dios manda echar agua de vida, ¿no? sobre este hueso, y se forma nuevamente el cuerpo humano. Y el ser humano en este caso será juzgado. Será juzgado el día del juicio final, en que Dios preguntará y juzgará a cada uno por sus acciones, ¿no? Entonces, sin traductor, y bueno, eso lo vamos a ver inshallah de manera detallada. También lo que implica creer en el día del juicio final es, por ejemplo, la balanza, es decir, que las acciones serán
digamos, serán puestas en la balanza, Y pues según lo que pesa más, también, según lo que pesa, sea las buenas acciones o las malas acciones, pues también eso, o sea, o el resultado, si es paraíso o infierno, va a depender también del resultado de la balanza. ¿Cuál pesa más? ¿Las buenas acciones o las malas acciones? Bueno, también hay lo que se llama el perdón y la misericordia de Dios para los que merecen. Por ejemplo, si, aunque por ejemplo uno, digamos, sus malas acciones son las que pesan más que las buenas acciones, pues también en este caso hay personas que merecerán, bueno, no digo merecerán, mejor dicho, sino Dios los perdonará sus pecados y será misericordioso con ellos, y en vez de ingresarlos al infierno, los perdonará sus pecados y serán ingresados al paraíso gracias a Dios. También entre lo que implica la creencia en el día del juicio final es la creencia en el paraíso y en el infierno. La creencia en el paraíso y en el infierno. Pues el paraíso es, digamos, la recompensa de la gente que merece el paraíso por sus buenas acciones, y todo eso es gracias a Dios. Todo eso es gracias a Dios. Aunque sí lo logran, digamos, o porque tienen muchas buenas acciones, que las malas acciones, eso también es gracias a Dios. Si ingresan al paraíso, es gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal como dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en un hadith, que nadie entrará al paraíso, digamos, según o por sus buenas acciones. Le preguntaron, ¿ni siquiera tú, oh mensajero de Dios? Dijo, ni siquiera yo, ¿no? Salvo que Dios nos tome o me tome, digamos, o me tenga en su misericordia, ¿no? O sea, si Dios, por ejemplo, al momento de juzgarnos, pues aplicara la justicia, ¿no? O sea, de que todo lo contará Dios, aunque sea un átomo del bien o un átomo del mal, pues todos, fracasamos y todos caeremos mal y todos terminaremos mal. Pero, y por eso dijo el profeta Muhammad sallam, que solo si Dios me tiene o me tenga solo si Dios me tiene en su misericordia. Entonces, aunque las personas que van a entrar al paraíso, entrarán, es gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, no gracias a sus buenas acciones. Entonces, y también por el otro lado es el infierno que es, digamos, el lugar que merecen las personas que de malas acciones y de malas obras, ¿no? Entonces ingresarán al infierno. Hay algo aquí importante que hay que mencionar, es quien entre al paraíso no saldrá del paraíso, quedará ahí eternamente. Por el contrario, quien entra al infierno, hay personas que van a entrar al infierno, pero no quedarán ahí eternamente, ¿no? No se quedarán ahí eternamente, sino solo se quedarán para, digamos, o recibirán el castigo para limpiarse de los pecados. Y luego Dios los salvará del infierno al paraíso. Luego Dios los salvará del infierno al paraíso. Pues, y bueno, llegará un momento en que Dios, mandará a traer la muerte en forma de un cordero, y se llamará a la gente del paraíso, y también se llamará a la gente del infierno. O sea, después de que ya la gente, quien va a entrar al paraíso ya entrará, y quien va a entrar al infierno ya va a entrar. Entonces no va a haber salida del infierno para el paraíso. En este caso,
Dios mandará, digamos, a un ángel a degollar la muerte en forma de un cordero, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y podemos ver este hadith inshallah más adelante. Y se dirá a la gente del paraíso y también a la gente del infierno: oh gente del paraíso, eternidad, no habrá muerte, es decir, eternidad en lo que viven. En lo que viven, pues va a ser eterno, así que no va a haber muerte. Y también se le dirá a la gente del infierno: oh gente del infierno, eternidad, o sea, no hay muerte, es decir, no va a haber muerte, o sea, en lo que viven, o sea, va a ser eternamente. Entonces, y se degollará la muerte en forma de cordero, y pues en este momento la gente del paraíso ya disfrutará del paraíso, y la gente del infierno pues sufrirá el castigo del infierno. Entonces, esta es una visión general, ¿no? Una idea general sobre la creencia en el día del juicio final. Pues vamos a ver ahora, o sea, qué dice Dios en el Corán acerca del día del juicio final, o sea, para dar un argumento de que sí existe, según el Corán existe el día del juicio final, y también según los hadices, que son ya ahora la segunda fuente del Islam. O sea, que afirman la existencia del día del juicio final. Pues Dios dice en el Corán, o sea, cuando leemos el primer capítulo del Corán, que es Surah al-Fatiha, decimos: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yawmiddin, o maliki yawmiddin, soberano del día del juicio, ¿no? Aquí primero hablamos del día del juicio, ¿no? Donde Dios pues o sea, menciona que Él es el soberano del día del juicio, o es el dueño del día del juicio, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios menciona el día del juicio final, lo que indica su existencia. Y también dice o sea, en las primeras aleas digamos, de Surah Al-Baqarah, del segundo capítulo del Corán, pues dice: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pues Dios dice en las primeras aleas del Corán, en las primeras aleas del segundo capítulo del Corán, que es la vaca, dice: Alif Lam Mim, este es el libro del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que les he prohibido, y creen en lo que te ha sido revelado, Muhammad, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son los que están en la guía. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados, ¿no? Pues hay un montón de aleas del Corán que hablan del día del juicio final. Y también hay otra alea en que Dios dice, por ejemplo, en el mismo capítulo 2, 177, pues Dios dice: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah y el día del juicio. Entonces, sí. Y también encontramos aleas que hablan del paraíso, del infierno, que hablan por ejemplo, del castigo de la tumba, ¿no? También, que hablan
por ejemplo, que nos describen el día del juicio final cómo va a ser en el Corán. Pues hay varias ayas que hablan de esto. Por ejemplo, de que hablan también del fin del mundo, o sea, de que cuando la tierra ya se desaparecerá, ¿no? Cuando la tierra, por ejemplo, se desaparecerá. Entonces, por ejemplo, en este sura, en este capítulo, que es, por ejemplo, el capítulo 84, que es titulado, según la traducción, el resquebrajamiento. Dice Dios, traducción del significado al castellano: cuando el cielo se resquebraje en cumplimiento de la orden de su Señor como es debido, cuando la tierra sea aplanada y expulse lo que hay en su seno, es decir, lo que quiero decir, la gente será resucitada, y expulse lo que hay en su seno y quede vacía, en cumplimiento de la orden de su Señor como es debido. Seres humanos han de comparecer ante su Señor y ver el resultado de sus obras. Quien reciba, ¿no? Miren, aquí hay una descripción del día del juicio. Quien reciba el registro de sus obras en su mano derecha tendrá un juicio fácil, y una vez terminado se reunirá jubiloso con su gente en el paraíso, mientras que quien reciba el registro de sus obras por detrás de su espalda suplicará ser destruido definitivamente, pero será arrastrado al castigo del infierno, ¿no? Entonces hay muchos, por ejemplo, en el Corán 23, 15, 16, Dios dice: sepan que después de haber sido creados morirán, y en el día del juicio serán resucitados. Y también dice en el capítulo 23, alea 115, Dios dice, traducción del significado: ¿acaso ustedes creyeron que los creamos sin ningún fin y que no iban a comparecer ante nosotros? Por ejemplo, también dice, una ley que siempre repetimos, sobre todo en momentos de muerte: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Dios y a Él hemos de retornar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. No, somos de Dios y a Él hemos de retornar. O sea, sí o sí, ¿no? Retornaremos a Dios. Entonces, estas son algunas leyes que afirman la existencia del día del juicio y lo que también lo que está relacionado también con el día del juicio. En los hadices también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló, o mencionó varias veces la existencia del día del juicio final, y también mencionó en varios hadices el paraíso y el infierno, y también la descripción del día del juicio. Por ejemplo, en un hadith que es muy famoso, que narró a Omar ibn al-Khattab, describiendo que un día, estando con el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él, vino un hombre que desconocemos, pero no tiene señales de un viajero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Medina en aquel entonces, pues, se conocía a toda la gente que vivía en Medina. Pero este señor, o este hombre que ha venido, ¿no? Cuando Omar y otros compañeros estaban con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos, lo vieron, y todos se dieron cuenta que era una persona desconocida, es decir, que no vivía en Medina, es decir, vino de afuera, ¿no? Y dijo que desconocemos, que no conocemos, pero obviamente que es un viajero, pero dice que no tiene la apariencia de un viajero. Es decir, normalmente en aquel entonces un viajero, o que uno que recién llega a una ciudad o a una zona, pues su ropa está sucia por ejemplo, con polvo del camino, por el viaje, ¿no? Que tiene sudor, que su cabello no está peinado, etc. Pero Omar dice que un hombre que desconocemos, pero no parece que es un viajero, ¿no? Que viene de afuera. Bueno,
Entonces vino y le preguntó al profeta Muhammad, le dijo, háblame acerca de la fe. Dijo que crees en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el destino, sea agradable o desagradable. Bueno, dijo, si has dicho la verdad. Entonces Omar en este caso dice, o sea, nos sorprendimos. Le pregunta y luego le dice, sí, has dicho la verdad. O sea, es como si dijera que, pero si sabes que eso es verdad, ¿por qué preguntas? ¿No? O sea, bueno, entre comillas, o entre paréntesis. Entonces, este hadith y otros también afirman la existencia del día del juicio final. Y entonces, inshallah, pues la próxima clase lo vamos a dejar aquí, inshallah. Bueno, también la lógica, sí, me olvidé, perdón. La lógica también y la razón y también la injusticia que hay en la tierra, o que, por ejemplo, en algunos casos que no se aplica la justicia, o sea, lógicamente debe haber un día del juicio final, o debe haber justicia, o se debe tomar justicia y aplicar justicia para las personas que no recibieron aquí justicia. Y también las personas también que no recibieron aquí lo que merecen de castigo, también merece, o sea, se debe haber un día del juicio, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver, inshallah, o sea, más adelante. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe por el camino recto y que nos haga conocer nuestra religión y que nos ayude para poner en práctica el conocimiento de nuestro Islam. Inshallah, la próxima clase veremos con más detalle lo que tiene que ver con el día del juicio final, inshallah, con más detalle. Y bueno, y terminando este pilar, pasaremos al último pilar de la fe, que es la creencia en el decreto, sea agradable o desagradable. Entonces, inshallah, nos veremos el día miércoles a las 9 de la noche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas.